¿Qué tal? Qué gusto que me acompañes en A Fondo, un programa más de análisis. Alejandro Guillén conmigo. Gracias, Ale, por estar con nosotros. Gracias a ti, Lidia. Varios temas que traemos en la agenda, principalmente varios hechos que han ocurrido en nuestro país, que no es por primera vez que ocurra, que lo minimizan autoridades, ¿no? Que realmente no le dan la importancia que deberían, o bien pensando que si hacen esta estrategia, pues la gente va a decir, bueno, no es tan grave, ¿no? No es tan fuerte. ¿Qué te parece si vamos, antes de arrancar con el análisis, con Jorge Chaparro, y justo el análisis y más bien la forma de minimizar de autoridades ciertos actos que han ocurrido en nuestro país, y de ahí nos vamos agarrando temas, por ejemplo, Dos Bocas, uno de ellos, sí, ¿no? Lo ocurrido en las playas de Veracruz. Bueno, Jorge Chaparro, voy contigo. Hola, te ofrezco un dato. Este convoy del Tren Maya no descarriló el 19 de agosto de 2025. Eso solo usted lo vio. Para el gobierno federal se trató de un percance de vía. Que el coche número 3, el buggy número 2, es el que se sale de la vía. Por eso es un percance de vía, no es un descarrilamiento. Esta explosión la provocó un rayo. Sí, murieron 5 personas, pero fue porque un dren de aguas aceitosas se inundó y bueno, nos falta el rayo, pero no hay duda, ¿o sí? Esto que ve acá no es represión, es que los están escuchando o quizá les están preguntando si ya tienen beca. Lo que pasó es que no se dejaron abrazar. De que en México se reprime a los jóvenes. En México no se reprime a los jóvenes, al revés, les damos becas, les damos escuelas, trabajo, abrazamos a los jóvenes. El tren interoceánico se descarriló en diciembre de 2025. 14 personas murieron y al menos un centenar resultaron heridas. Pero todo fue porque viajaba a 60 kilómetros por hora. No tiene nada que ver que el supervisor de la obra sea un sociólogo, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que los trenes fueron viejos y reconstruidos. Al final, siempre son los de abajo, el maquinista y los operadores, que no supieron la velocidad a la que iban porque no tenían velocímetros. Fue su responsabilidad y caso juzgado. ¿A usted le han negado algún medicamento? ¿Le han dicho que regrese en otra fecha con la esperanza de que las medicinas lleguen? Seguramente usted forma parte de aquellos que quieren escandalizar por molestar al gobierno federal. Salieron unas notas el viernes pasado sobre alarmando un poco como si hubiera alguna crisis pronta de medicamentos, y quisiéramos desde el gobierno mexicano aclarar algo de manera tajante. El abasto de medicamentos hacia 2026 está garantizado. Este incendio de una planta del complejo de Dos Bocas no es un incendio en la refinería porque ocurrió en una bodega siniestrada que está por fuera de la barda perimetral. Así es como los gobiernos de la Cuarta Transformación niegan, rechazan o tratan de cambiar lo evidente con medias verdades o francas mentiras, a menos que lo que acaba de ver no sea verdad. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Muchísimas gracias, Jorge. Ale, yo creo que tenemos mucho material, ¿no? Justo para criticar, para analizar y que el auditorio reflexione, y al final vamos a ir concluyendo esto cómo ha afectado actualmente a la administración de Claudia Sheinbaum e incluso a los gobiernos morenistas, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Mira, yo creo que estas 2 semanas, estas últimas 2 semanas, bueno, podemos contar todavía la semana anterior a la de Semana Santa. Digamos que en los últimos 20 días, 21 días, lo que hemos venido observando es una serie de acontecimientos, como ya lo acabamos de ver, en los cuales ciertamente la imagen del gobierno pues se va viendo confrontada por la realidad que día con día se está dando en el país, ¿no? Acontecimientos como por ejemplo el asunto del derrame de petróleo, que recordarás que este tema se planteó primero que había sido por ahí un barco, una embarcación privada que estaba contaminando las costas y demás. Bueno, ya resultó que no. Resulta que al final de cuentas la contaminación proviene de un ducto de Pemex y que esa contaminación viene desde febrero de este año y que lamentablemente la autoridad no ha asumido la responsabilidad, porque además hay una responsabilidad no solamente de carácter ecológico, comercial, etcétera, sino también penal. Entonces, en este caso, Pemex no ha asumido su responsabilidad con respecto a esa fuga.
Agreguemos lo que pasó en Dos Bocas con el asunto de los incendios. Primero, el incendio en el cual fallecieron 5 personas y después esta explosión extraña que se da dentro de las instalaciones de Dos Bocas. Bueno, pues todos esos datos de la contaminación por un lado, los incendios y la pérdida de vidas, bueno, que también se están perdiendo, por cierto, parte de la fauna, ¿verdad? Sí. Aunque diga Rocío Nale, ¿no? Que no está afectando en lo absoluto. Oye, y platicaba por favor. Justo en la mañana con un especialista, un académico del TEC de Monterrey, Ciudad de México, sobre el tema de Dos Bocas. Y llegaba a esta conclusión y análisis de, bueno, es que la premura con la que quisieron hacer un proyecto sin realmente tener una planeación, estamos viendo las consecuencias. Claro, ¿no? claro. Y cada vez son más normales. 17 de marzo fue la explosión, donde lamentablemente hubo víctimas mortales, ¿no? Y la semana pasada tuvimos igual este incendio. O sea, cada vez son más recurrentes, por más que hayan tratado de evacuar, ¿no? A las colonias aledañas el problema para mí, como vamos, va a persistir, porque fue una obra hecha sin planeación, ¿no? Como un capricho, y lo platicamos en varias ocasiones. Claro. Oye, y en Tabasco mencionaba familiar del expresidente. No, todo está bien. Lo que decíamos, ¿no? Minimizar la situación que puede tener consecuencias gravísimas. Claro, claro. Mira, la filosofía del me canso ganso, ¿te acuerdas? Sí, claro. Es que hacemos las cosas me canso ganso, ¿no? Tiene consecuencias fatales, sobre todo porque primero se trata de dinero público, dinero tuyo y mío que pagamos a través de los impuestos, dinero del público que nos está viendo y que todos pagamos a través de los impuestos. Bueno, pues ese dinero, ¿verdad? Cuando se invierte en una obra pública sin planeación, sin tomar en cuenta las advertencias de los expertos, porque se dijo una y otra vez que ahí no debía de hacerse una refinería. Se les dijo, así como del Tren Maya también se les dijo que ahí no debía de ir un Tren Maya, porque también hay que ver qué está pasando con el Tren Maya ahora que se está viendo que están poniendo ahí una serie de aditamentos para pues tratar de apuntalar lo que son los pilotes que sostienen parte de la parte elevada de la Ruta 5 del Tren Maya. Entonces, cuando se hacen las cosas de esa manera, terminas por desperdiciar recursos y posiblemente te pueda costar vidas, que es lo que ya estamos viendo. Entonces, esta filosofía del me canso ganso, decíamos, lamentablemente termina por tener consecuencias fatales. Y vaya, ¿qué le queda a la autoridad en este momento después de que tanto Dos Bocas como el Tren Maya pues se han presumido como las grandes obras del sexenio pasado? Pues lo que le resta a la presidenta pues es tratar de medio defenderlas, de patear el bote, eran peores con Calderón. Exactamente. ¿no? Minimizar Oye, el problema. Interoceánico. El También, interoceánico, ¿no? Claro, también, pues, y que costó vidas, ¿no? Exactamente. Entonces, todas estas obras que se hicieron bajo la filosofía del me canso ganso, ahí están las consecuencias. Y esto es algo que, amigos del auditorio, debemos de tener conciencia de que las cosas no se hacen así en un estado presumiblemente de derecho, no se hacen así, se requiere de una serie de investigaciones, de la política pública bien diseñada, cuánto te va a costar, y pues recordemos que todas estas obras finalmente duplicaron o triplicaron el costo que originalmente dijeron que iban a costar. Entonces todo eso finalmente creo nos lleva a una conclusión, que en la medida en que estas obras sigan dando motivo para la crítica, pues esto va a ir desgastando poco a poco al gobierno, y sobre todo cuando el gobierno intenta minimizar, ¿no?, las consecuencias de esto que estamos observando. El incendio, la pérdida de vidas, el apuntalamiento de eso que estamos diciendo en esos pilotes que pusieron para sostener la parte elevada del Tren Maya. En fin, todo eso al final de cuentas, cuando sale la presidenta a tratar de defenderlo, pues termina por imponerse la realidad y decirle, oye, ¿cómo sales a defender esto? Pero no es lo único, eso es con respecto a las obras. De ahí vienen otro tipo de situaciones en las cuales el gobierno ha reaccionado de una manera pues lamentable.
El caso, por ejemplo, de las desapariciones. ¿Qué ocurrió con el informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el tema de los desaparecidos? La reacción del gobierno, ¿cuál fue? Condenar ese informe, decir que aquí no pasa ese problema, que no se tomó en cuenta los informes que a su vez fue dando el gobierno. Ajá, y creo que quitaron del centro el verdadero problema. Dejaron en segundo claro. plano a las víctimas porque era un dime y yo te respondo y no es cierto, tú estás mal, tú no te tienes por qué estar metiendo, en lugar de reconocer que hay un problema, en lugar de presentar cifras que no reflejan la realidad que se vive Exacto. actualmente en nuestro país. Es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero la administración anterior y esta, tratando de ocultar o hacer menos las cifras, pues no está funcionando a que la realidad cambie en nuestro país, ¿no? Exactamente. Y en lugar de realmente tomar estas críticas por parte de la ONU, bueno, ok, tiene razón, en bueno, podemos hacerle así, bueno, acá me parece que no y podremos abordarlo, o sea, preocuparse más por las víctimas, ¿no? Que si está bien o si está mal o la imagen que podría estar reflejando. Es que llevamos ya 8 años, vamos para 8 años, en los cuales las víctimas no son las víctimas. La víctima es el gobierno, siempre. Cada vez que el gobierno es responsable de una situación en la cual hay víctimas humanas, hay personas humanas que están padeciendo algún problema en donde en algo tiene que ver el Estado mexicano, siempre la víctima es la presidencia de la República, es el anterior presidente y ahora es la actual presidenta. O sea, siempre son ellos las víctimas y las víctimas reales pasan a segundo plano. Entonces, sí, lo que vimos con respecto a el informe de la ONU sobre los desaparecidos, eso es lo que estamos viendo. Como bien lo dices, se saca de foco lo que es el problema real, angustiante, más de 130,000 personas ya desaparecidas y se ha agudizado el problema en los últimos años. Y ya saldrán los críticos, como ya le hemos dicho, ¿verdad? No, es que con Calderón y es que con no sé qué. Y te la compro, ¿no? Sí. Sí, había el problema de desaparecidos, te las compro. Pero ¿qué ha hecho la administración, tanto la de Andrés Manuel López Obrador? Se enojó por las cifras que presentaron, ¿no? Incluso hubo una baja en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Así es, así es. Y cambiaron al titular, ¿no? A la titular. Ahora con Claudia Sheinbaum, bueno, presentaron con bombo y platillo nuevas cifras. Y que obviamente no dejó satisfecho a nadie. Exactamente, y no recibir estas críticas y no reconocer que hay un problema, pues para mí se vio un reflejo total de que para las víctimas, para las autoridades, están en segundo plano, ¿no? Exacto. Primero es la imagen y lo que intentan proyectar a las personas que son fieles y que no critican la administración actual. Para eso fue el mensaje, ¿no? Para los demás que vivimos la realidad, Ale, Claro. hasta coraje daba, ¿no? Claro. En lugar de, bueno, toma lo que te están diciendo y ve de eso, de ese análisis, qué te puede servir para mejorar la estrategia que estás implementando que no está funcionando. Claro, y primero es la propaganda, después la ideología y al final la realidad, la verdad. Eso es completamente secundario y accesorio para ellos, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón. Y creo que en la medida, repetimos, en que estos acontecimientos cuestionan el actuar del gobierno, en esa medida, pues lo que vamos observando es un deterioro, un desgaste del gobierno. Porque bien, en efecto, el gobierno pudo haber actuado de otra manera, la reacción pudo haber sido de otra manera. Vamos a confrontar los datos, qué es lo que está proponiendo Naciones Unidas para que en un momento dado se apoye la búsqueda de personas y la disminución de personas desaparecidas. Bueno, en lugar de eso, de buscar la colaboración internacional, porque también es importante. Exactamente. Son datos, son ¿Qué están haciendo otros países que podría abonar a la estrategia que estoy realizando, que repito, no está funcionando y que podría mejorar un poco el panorama que se vive en México? Son ¿no? acontecimientos que ya sabemos que en un mundo globalizado, pues son también problemas globalizados y que por lo tanto necesitamos también de la ayuda, de la experiencia, de las buenas prácticas que se observan en otros países. Entonces, creo que el hecho de haber condenado en automático el informe de Naciones Unidas, pues nos impide de golpe el poder entrar con Naciones Unidas a ver cómo nos pueden apoyar con información, con buenas prácticas, etcétera, cómo le hacemos para ir resolviendo el problema. No. Primero Ataco, está yo soy la víctima, están en contra mía, quieren desprestigiarme,
y sale como siempre el tema de la soberanía. Es que la soberanía nacional, no, esto no tiene que ver con soberanía nacional, tiene que ver con seres humanos que están sufriendo todos los días el problema de un ser querido que ha desaparecido. Y el drama que viven las familias todos los días en el momento en el cual no encuentran a sus hijos. Y que son ellos aparte los que salen, ¿no? O sea, son los que hacen la chamba. Realmente Exacto. vemos a las buscadoras, vemos a los buscadores, a los padres buscadores. Ceci Flores, el caso de Ceci Flores es de Qué veras fuerte. dramático. ¿Viste el video? Sí, cómo no. Tengo aquí la última parte de Sí, mi hijo, cómo ¿no? no, de veras, qué dramático, qué tristeza y qué coraje te da el hecho de que sean precisamente los particulares, las personas que han sufrido esta tragedia de haber perdido un ser humano, sean ellos los que tengan que estar buscando a la gente cuando es obligación del Estado mexicano, es su obligación. Cada vez que hay una denuncia de una persona desaparecida, el encargado principal de tener que buscar a las personas es el Estado mexicano, es el gobierno, son los ministerios públicos, son las fiscalías y pues están completamente rebasados y vaya, lo has comentado bien, simplemente su estrategia, si es que la tienen, no ha dado los resultados deseados y hoy más que nunca tenemos personas desaparecidas, sobre todo en los últimos años. Ya no hablemos, por favor. Bueno, sí, si quieren buscar culpables en los sexenios anteriores, adelante. Señalar para sentirse menos mal, ¿no? Sí, pero también hay que buscar lo que ha ocurrido el sexenio recién pasado y lo que está ocurriendo con este. Creo que si reunimos todos los datos, nos parece importante el tener la película completa para poder actuar en consecuencia. Eso sí, estoy de acuerdo. Claro, entonces, vaya, ahí no hay vuelta de hoja, pero lo que sí estamos observando es que en los últimos años es cuando ha aumentado, en lugar de disminuir, frenar la situación que dejaron los anteriores, los anteriores, ¿no? los que venimos arrastrando, en lugar de frenar esa situación, ha aumentado. Porque te la compro de que de la noche a la mañana no se puede solucionar, ¿no? O sea, es real, ¿no? No se puede solucionar. Pero mínimo ver que hay un esfuerzo por parte de las autoridades, mínimo ver que no son madres y padres buscadores los que incluso temen por su vida por estar tratando de buscar a su ser querido, ¿no? Entonces el panorama se vuelve bastante complejo y volvemos a lo mismo con lo que empezamos este programa, ¿no? El tema o el hecho de minimizar la situación. Recordemos lo del rancho Izaguirre en Jalisco, ¿no? Apenas literalmente hace una semana o la semana pasada fue que de nuevo entraron para checar y verificar qué era lo que estaba pasando, ¿no? Si sí estaba relacionado o no con tema de adiestramiento o qué pasó con las personas desaparecidas, pero apenas sale, según yo ya cumplimos más de un año. Sí. Y bueno, mira, todo lo que hemos venido señalando sobre el tema de los desaparecidos, sobre el tema de la reforma judicial, en donde finalmente no se hizo una reforma realmente completa sobre el actuar de los ministerios públicos y de las mismas fiscalías, el haberle dado autonomía a los fiscales no ha servido de gran cosa. Todos terminan finalmente subordinados, ya sean en las fiscalías de los estados, subordinados al gobernador o gobernadora, ya sea la Fiscalía General de la República que termina subordinándose a el presidente en turno. Entonces, creo que desde ahí hemos tenido una serie de problemas para poder resolver algo que ahí sí, las encuestas, todas las que tú quieras, te lo dicen. El problema número 1 en México es la inseguridad. Y cuando tú ves que es cierto, a la presidenta la siguen aprobando, y ahorita si quieres hablamos un poquito de la consulta Mitofsky, sí. En donde pues consulta Mitofsky ya señala que le está pegando en las cifras de aceptación a la presidenta, todo esto que acabamos de señalar. Y nos falta, ¿no? O sea, porque ahorita nos fuimos con el tema que tenemos más cercano que acaba de ocurrir, que son las desapariciones, que es lo del derrame. A mí me dio muchísimo coraje, Ale. Si bien cuando me tocaba dar en la mañana, ¿no? Que es el panorama nacional, que por tema de violencia o inseguridad se cancelaban algunas festividades que eran tradicionales, ¿no? En X o Y demarcación. Decías, ¡ay, no! ¿Hasta dónde ha llegado? Y ahora que también por tema de contaminación, nuestras playas, Ale, somos reconocidos por las playas que tenemos en nuestro país y que poco le haya importado, incluso a la misma gobernadora no estaba promocionando un concierto
para que seamos felices, no inventes, cuando pescadores, familias que dependen de ello, no pueden, turistas que puedan llegar a las playas y que se vea todo el, ¿qué es? Chapopote, no sé, lo que sí, los sea ahí. trozos ahí en la arena. O sea, esta frustración de ¿hasta cuándo van a reconocer que hay un problema? Porque yo creo que hasta que lo reconoces es cuando empiezas a actuar. Que lo resuelvas. Exactamente, y mientras sigamos así como tratando de tapar, pues nada va a funcionar. Y el coraje que también me da es que la gente se lo siga comprando. Sí, esa es una tragedia aparte, ¿no? Porque es lamentable cómo la propaganda es más poderosa que la verdad. Cuando la verdad, que es la adecuación de la inteligencia a la realidad, esta se ve desplazada, rebasada, precisamente por la propaganda, las redes sociales, el famoso algoritmo que impide que llegue información que cuestione esa propaganda y que pues tiene pues por lo menos a la mitad de mexicanos en una situación de aceptar todo lo que dice el gobierno sin hacer un cuestionamiento al respecto. Y bueno, ya en esas, hablando de estadísticas y de encuestas, precisamente Consulta Mitofsky, Roy Campos presentó la semana pasada una serie de datos en las cuales él exhibe, con Azucena Uresti, exhibe en el noticiero cómo poco a poco la presidenta ha venido perdiendo puntos de los 69, 70 que tenía. Ahora, oye, hay algunas que la ponen entre 70 80% de aprobación. Pero incluso te acuerdas, depende, sí. Depende ya de qué encuesta a estés mí hablando, el tema de las encuestas me hace como reflexionar y dudar de, bueno, hacia dónde van, qué tan reales, ¿no? Y con todo lo que está ocurriendo, cero a mañana con podría todo estar. lo que está ocurriendo, ¿cómo es posible que parece que no está pasando nada en este país, ¿no? Pero bueno, en parte sí se explica por el hecho de que muchas personas se informan a través de las redes sociales y en las redes sociales circula mucha propaganda y el algoritmo que hace que esa propaganda se duplique, se triplique y se cuatruplique con los mismos medios que distribuyen esa propaganda, pues entonces hacen que la gente no tenga la posibilidad de confrontar con aquellos medios que están tratando de informar esta realidad de la que estamos hablando y por lo tanto, bueno, pues viven más en el engaño, en la propaganda, que en la realidad, en la verdad que pues debemos de tener en cuenta precisamente para ir viendo, entre otras cosas, cómo vamos a votar el próximo año. ¿Sí? Exacto. Y también son estas tendenciosas, justo por lo que se va a votar el próximo año, como para que vaya encarrilándose, ¿no? Algunos perfiles. Sale, vamos a una breve pausa. Vamos a la pausa. Y volvemos con más. El programa Estaciónate Aquí cuenta con más de 9,000 cajones de estacionamiento disponibles. El registro del vehículo debe hacerse en los primeros 15 minutos tras estacionarse, mediante app, SMS, WhatsApp o comercios autorizados. Si no se registra el vehículo, se estaciona fuera del cajón asignado o el uso de cajones sin placa, implica sanciones desde 452 hasta 3,394 pesos. Este programa busca ordenar el estacionamiento público y mejorar la movilidad en zonas de alta demanda. Mega Noticias Puebla. Los sucesos más importantes, cada hora en Mega Noticias. Cortes informativos de lunes a viernes, con todo lo que tienes que saber de Puebla. Desde las 6 de la mañana, la información, la realidad que te rodea, lo que de verdad importa. Cada hora es ahora. Mega Noticias Puebla. Mega Noticias. Y regresamos con más aquí en A Fondo. Platicábamos de cómo autoridades, porque no es únicamente en el gobierno de Claudia Sheinbaum, sino ya lo hemos visto en diferentes administraciones, el hecho de minimizar la situación que se vive en nuestro país, alguna tragedia, algún incidente que piensan o pensando que no mencionarlo a la magnitud que es, pues la gente no lo va a tomar tan en serio, que creo que sí ha funcionado, ¿no? Porque justo mencionaban los datos de la aprobación que tiene actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum y un evento este fin de semana en San José, Chiapas, Ciudad Modelo, ¿no? Que fue bautizada así por antiguas administraciones y que están buscando como darle pues un giro, ¿no? Volver a focalizar ahí algunos esfuerzos por parte del gobierno del estado y si bien en este evento pues vimos incluso el rechazo
porque hablábamos sí de la presidenta Claudia Sheinbaum de Morena, de los gobernadores de Morena, uno de ellos pues Alejandro Armenta, que es gobernador del estado, y veíamos pues cómo fueron abucheados, ¿no? Estas cartulinas, si bien quizás el proyecto no se ha aterrizado bien como pasa, no es excusa para el gobierno, pero pasa que no sabemos perfectamente cómo van los proyectos, entonces la información no se pasa completa y obviamente genera dudas, y la falta de un diálogo pues crea las imágenes que veíamos el fin de semana, Ale. Claro. Pues mira, yo creo que esto ya va por episodios o por capítulos, ¿no? Teníamos lo del cablebús. Y lo tenemos todavía. Ese va a seguir yo. Sí. Yo creo que va para rato, ¿no? Sí, porque sí. Incluso ayer mencionaba el vocero de el puesto que tiene José Luis García Parra. El coordinador de gabinete. Perdón. Hablaba justo de cómo van a ser algunos de los parámetros, pero todavía falta pues la transparencia 100%, ¿no? Exacto. De la afectación tanto económica como ambiental que va a traer este proyecto. Uno de los puntos que él defendía, bueno, es que va a mejorar el tiempo de movilidad, cuánto tiempo pasan poblanos, poblanas en el transporte público, y te la compro también. Hoy ando comprando muchas cosas. Te la compro también porque sí es demasiado, sí, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto? Claro. Y mira, yo creo que hay un hilo conductor que conecta lo del cablebús con el problema de este reciclado de basura que han pensado lo del relleno allá en San José Chiapa. Yo creo que el hilo conductor es el llevar a cabo una obra sin tomar en cuenta a la gente que se va a ver afectada. En el caso del cablebús, bueno, pues ya estamos viendo cómo todos quienes pues nos sentimos afectados, pues yo también he criticado ese asunto del cablebús. Ojo, pero no por el cablebús en sí mismo, no. A lo mejor si me demuestran que en realidad el proyecto del cablebús es porque conecta a las zonas en las cuales el transporte público es un problema, sobre todo en las partes periféricas de la ciudad, si ese cablebús en realidad permite que estas personas que tienen el problema de movilidad, particularmente en las juntas auxiliares y demás, pues a lo mejor dice sí, pues a lo mejor tienen razón, es una forma de tratar de acercar a la gente con lo que es propiamente el municipio de Puebla en la parte del centro. A lo mejor, tal vez, pero a mí, yo lo que he cuestionado sobre el cablebús es el asunto de la falta de información, por un lado, en donde se hayan reservado por 5 años los documentos que permiten fundamentar esta obra pública, con dinero de las y los ciudadanos, una obra pública que va a costar casi 7,000 millones de pesos, y que, como lo han dicho algunos de los expertos, pues no va a resolver gran cosa, ni siquiera el 7%, 5%, 3% de la movilidad de esta ciudad. Entonces, cuando tú tienes esos cuestionamientos por la falta de información, bueno, pues no puedes tú aplaudir algo que no sabes bien a bien si va a resolver el problema o no, y sobre todo, pues una danza de millones de miles de millones de pesos que ya estamos viendo cómo desde el sexenio pasado, no estamos hablando del gobierno del estado, sino del gobierno federal, como en el sexenio pasado y en el despilfarro de dinero ha sido brutal, además de la corrupción de pues, lo del huachicol fiscal, en fin. Estamos acostumbrados. No, y eso es exacto, y eso es a lo que no debemos, es en lo que no debemos caer, acostumbrarnos a que toda esta danza de miles de millones de pesos, porque a mí me dan cada 2 meses 6,000 pesos o 7,000 pesos, oye, no, tú exige tu dinero, si te toca que te den dinero cada 2, 3 meses, exígelo, es tu derecho, pero lo que no es derecho de ellos es hacer con el dinero, el demás dinero, que estamos hablando de miles de millones de pesos, ellos no tienen el derecho de hacer lo que quieran, no tienen el derecho a despilfarrar ese dinero como lo han hecho. Entonces, por eso los cuestionamientos al cablebús. Y ahora con lo del relleno sanitario, y eso es lo que los conecta, otra vez tenemos el mismo problema. No hay la información suficiente, no se tomó en cuenta a las poblaciones que resultarían afectadas por esta situación. A nadie le gusta que le pongan un relleno sanitario cerca, a nadie le gusta eso.
y por más explicación que se da con respecto al asunto de que se va a reciclar la basura y demás, lo cierto es que la gente pues tiene la experiencia de otros rellenos sanitarios en los cuales no se han cumplido las normas que se supone iban a cumplir desde que se instalaron ahí. Entonces, esta experiencia que ha tenido la gente, pues por supuesto que sale a la vista, y por más que el gobierno trate de decir que esto va a beneficiar a la gente y demás, la respuesta del gobernador, ¿no? ¿Qué prefieren? O de la presidenta, ¿qué prefieren ustedes? ¿Un basurero a cielo abierto? ¿O prefieren una cosa que los recicle? Ninguno de los dos. Pues ninguno de los dos. No hay esa opción, Ale. Claro. Entonces, esto, vamos a decirlo en una palabra, este autoritarismo con el cual se quiere imponer obras públicas en donde resulta afectar a la gente, ojalá no se haga costumbre, pero la verdad es que va a terminar por desgastar a los gobiernos, está desgastando al gobierno del Estado en este caso, ¿no? Está metiéndolo en una situación realmente complicada, lamentable, lo estamos viendo en medios de comunicación, lo estamos viendo en la forma de comunicar, los errores que se han cometido al respecto, en fin, todo lo que ya estamos observando en los últimos meses, pues termina por desgastar a los gobiernos. Y por cierto, Mitofsky también habla acerca de pues, los números que están teniendo tanto el presidente municipal como el gobernador, en donde pues andan ahí como por el 52, 53%, que ciertamente no es un mal número de aceptación, pero vaya, pues en la medida en que se vayan metiendo en este tipo de líos, pues ese 53% se les va a ir complicando y le va a complicar a su partido los procesos electorales que vienen en puerta. Entonces, lo que le acaba de ocurrir a la presidenta en San José Chiapa, por cierto, una reacción también, otra vez, ¿no? Regañándolos, diciéndoles, pues, íbamos a tener un diálogo y ustedes vienen a protestar y no cumplieron, en un evento dio 3 que puntos, no. me quedé en el video que decía, habíamos quedado en una mesa de diálogo, no que se viniera a manifestar, pero incluso a veces no la dejaban ni hablar. Y había como contrastes como muy radicales, ¿no? Porque justo afuera que estaban manifestándose con estas cartulinas, adentro que mandaron un video justo de que le están echando porras, ¿no? Entonces son como estos contrastes que tenemos y que vamos a seguir viendo y con más fuerza, ¿no? En los próximos meses. Claro, y mira, el hecho de que la presidenta le toque ya este tipo de reclamos, en los cuales prácticamente, como bien dices, no la dejan hablar e incluso le gritan, ¿no? Como culpándola a ella también de que prosiga el asunto de el relleno sanitario y lo que van a hacer sobre el reciclado de basura, también la responsabilizan a ella y la expone también a ella. Entonces, creo que estas decisiones de obra pública en las cuales no se tiene el consenso, no se tiene. Yo entiendo que hay obras públicas que no puedes en un momento dado buscar consensos de todos, lo entiendo perfectamente. Tarde o temprano alguien resultará afectado porque le expropias una propiedad, porque lo que sea, ¿no? Nunca hay, hay decisiones que sí tiene a veces perdedores, pero obras como las que estamos, de las que estamos hablando aquí en Puebla, el cablebús y el asunto de San José Chiapa, son dos obras en las cuales creo que se pudo haber hecho un mejor estudio para poder decir, aquí en esta zona, pues a lo mejor no conviene más en otra. Pero es que el no involucrar más a Ale. los actores que también entran de la sociedad civil, que las universidades, los expertos, hay organizaciones de sociedad civil que se dedican a estas cosas, pero como el talante de estos gobiernos no es precisamente consultar a la sociedad, sino ya gané una elección y ahora yo soy el pueblo y yo como pueblo yo hago lo que se me pegue la gana con el dinero y con el gobierno y con mis decisiones y nadie me puede cuestionar al respecto. Cuando tienes esa actitud, pues terminas chocando como está y vemos chocando la ahora. reacción, ¿no? Y las reacciones, y poco a poco van a ir perdiendo. Hay una soberbia, es decir, es que estamos hasta arriba, ven por abajo a la oposición 2-1, 3-1. Cuando tienes esta actitud de soberbia, pues obviamente pierdes el piso y comienzas a tomar decisiones completamente autoritarias,
muchas de ellas irracionales, carentes de un piso de realidad que te permita a ti realmente vislumbrar que esa obra sí va a beneficiar a la gente. Mira lo que estamos viendo, la tragedia nacional que estamos viendo con las obras grandes del gobierno federal. Nada más hay que ver lo que está pasando con ellas. Bueno, pues algo similar le puede ocurrir al cablebús y algo similar le puede ocurrir a esto en San José, Chiapa, que yo creo que el gobierno tiene que hacer un alto. A ver, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a buscar una forma a través de la cual tenga incluso la legitimidad de esa obra pública, consultando, ¿verdad?, a la gente, haciendo las licitaciones correspondientes. Por ejemplo, yo no sé qué licitación se hizo sobre el cablebús, ¿tú la conoces? Pues no, justo por eso ves, ¿no? O sea, que alegan muchos especialistas, bueno, es que no hay la transparencia. No hay transparencia. Y entonces, imagínate, hipotéticamente, Vamos a imaginar que es una muy buena obra, ¿no? Sí. Que vale la pena la obra y al final tú solito te vas poniendo esos obstáculos, obviamente polarizas, ¿no? Obviamente generas cuestionamientos de, bueno, ¿y por qué ocultar? ¿No? ¿Por qué no compartir la información completa? Entonces, ahí, por muy buena obra que sea, pues vale gorro. Claro. ¿No? O sea, porque tú mismo estás generando la duda hacia la gente, porque normalmente cuando sabemos que las cosas no se comparten al 100%, pues algo traen, ¿no? Claro. Algo esconden. Sí. Y mira, este cuestionamiento que haces, muchas personas, muchos nos unimos a este cuestionamiento que tú estás haciendo. Es decir, hay gente pensante también del otro lado, por favor, ¿no? Entonces, sí. Que no se menosprecie, que no se minimice y al final que no se intente poner una voluntad completamente de manera arbitraria, nomás porque ya llegué aquí. Ajá, que muestren, ¿sabes qué? Yo creí esto por esto, sí. esto y se pensó en ese punto, por ejemplo, lo de San José, Chiapa, por esto y esto, entonces dices, ok, bueno, pero que se abran a este diálogo de, pero podríamos cambiarle aquí porque esto me podría afectar, o sea, ver todo el panorama completo. No como tú dices, de imponer realmente, pues parece ser lo que quieren las autoridades sin tomar en cuenta a la sociedad, quienes van a ser los más afectados, porque ellos no están allá. Exacto, y hay que añadir una parte importante. Te descalifican por cuestionar, por pensar, ¿no? Tú piensas lo que está ocurriendo, piensas lo que están haciendo, piensas lo que estás proponiendo. Vienen gente que se ha dedicado a estudiar estas cosas de años, tanto en las universidades como en la sociedad civil, cuestionan y demás, y los descalificas. Es que son del PRIAN, es que son de la oposición, es que no quieren a México, es que son los vendepatrias, es que son... Entonces, ya tienen, lamentablemente, hoy, cada vez tienen más instrumentos para que todas aquellas personas que cuestionen, que critiquen, constructivamente, porque finalmente alguien que te critica con argumentos es una crítica constructiva. En el momento en el cual ellos sientan que hay una oposición, hay opositores, voces importantes que comienzan a tener relevancia en la opinión pública, pues cada vez el gobierno tiene más instrumentos para callarlos. Eso es lamentable y hay que decirlo, y eso lo acaba de hacer precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no sé si llamarle Suprema, no sé si llamarle de Justicia, no lo creo que no se merecen. Se fue perdiendo poco a poco esos nombres, pero, sí. Pero creo que lo que acaban de hacer de el buscar que bajo el pretexto en muchas ocasiones, ojalá fuera realmente por investigación, por lavado de dinero, porque están financiando el terrorismo, etcétera, ojalá fuera por eso, pero lo que la Suprema Corte acaba o lo que esta Corte acaba de aprobar, en donde por sospechas de lavado de dinero o de que estás financiando el terrorismo, te pueden congelar tus cuentas bancarias. Y aquí queda muy ambiguo, ¿no? ¿Sospechas de qué? Sí. Mira, sin una orden judicial. Cuando uno escucha los argumentos de una de las ministras, en donde lo primero que mete es la ideología más que la razón jurídica y de que ellos son defensores de la Constitución, no de un grupo, no de una ideología, sino que son defensores de la Constitución. Se supone que eso es lo que hace un ministro de la Corte. Cuando tú escuchas el argumento de decir,
es que hay gente que no tiene, hay mucha gente que no tiene dinero ahorrado, por lo tanto, eso no puede ser un derecho universal. Oye, dime tú, ¿qué mensaje es ese el que está mandando la señora? Y luego se quejan de que no vienen las inversiones a México. Pues ¿cómo van a venir con señoras así en la corte, por favor? ¿Cómo va a venir las inversiones cuando tú escuchas ese tipo de argumentos? Pero desde un principio que se presentó el tema de la reforma al Poder Judicial, se hablaba, ¿no?, perdiendo el Estado de Derecho, ¿qué empresa va a venir a invertir realmente? Lo dijo, se me olvidó el que era el embajador antes de Estados Unidos aquí, que criticó eso y que parece... Ken Salazar. Ken Salazar, que fue el que rompió con López Obrador, porque López Obrador dijo, bueno, ¿y tú por qué te metes? Exacto. ¿No? Entonces, pero no suena descabellado. No, o sea, pues, suena pues muy lo real. estamos viendo. Y justo, ahorita estamos viendo... Y todavía falta, ¿no, Sí, Ale? sí, o sea, estamos viendo algunas de las consecuencias de esta decisión, pero siento que va a tocar más. Y, por ejemplo, leía una de las notas que hicieron en medios locales de, bueno, viola, entre otras cosas, la presunción de inocencia. Exacto. O sea, ¿te imaginas? Yo dudo, ¿cuántas personas no tenemos en los cerezos, ¿no? En los penales actualmente, y que son, bueno, no tienen sentencia todavía, pero ahí están. Claro. Imagínate qué pasa aquí. Bueno, yo creo que tú te me haces sospechoso porque dicen que algo relacionado a terrorismo, que repito, sigue sonando muy ambiguo, pero te me haces sospechoso y te congelo tus cuentas. Ajá, ¿y qué haces? Claro. Hay una disculpa, ¿no? No, pero además esa disculpa ¿cuándo va a implica, llegar? de otras cosas, meses en los cuales Sí. tú no vas a tener acceso a dinero alguno. Justo. Mira, el hecho de que te toque a ti la desgracia de una cosa así, en primer lugar tú tienes que demostrar que eres el inocente o la inocente. No es la fiscalía, no es la unidad porque estos dientes se los dieron a la unidad de inteligencia financiera, que es un brazo de la Secretaría de Hacienda, que a su vez pues, es dependencia del gobierno federal, del Poder Ejecutivo. Bueno, pues lo que le acaba de dar la Corte al gobierno federal, al gobierno ejecutivo, al Poder Ejecutivo, es precisamente no solamente la arbitrariedad de decir, a ver, aquí este sospechoso de financiar al narcotráfico, de financiar compra de armas, etcétera, sino que además si tú tienes opositores políticos, puedes decirle a la UIF, oye, aquí mándale una sospecha a este cuate y cancélenle todas sus cuentas. Y ya te lo fregaste. Y ya te lo fregaste, porque entonces ya esa persona ya no tiene acceso al dinero. Y además de que pasas a la lista negra de gente de la cual tienes que desconfiar el sistema financiero, bancario, etcétera, desconfía, ya no le das un crédito, etcétera, además de las sospechas, dejas a esa persona sin indefensión alguna, porque ya no hay un juez que haya dado la orden para darle acompañamiento a esa situación y ver si en realidad hay o no culpabilidad de la persona. Mientras no haya la culpabilidad demostrada, tenías el amparo. Ya no está, ya no existe. Ajá, por lo tanto, te chutas todo el proceso sin recursos. No son 2, 3 meses, a veces pueden ser hasta años. Eso es lo que acaba de aprobar la Corte. Estimadas amigas y amigos, espero que estén tomando conciencia de lo que ya estamos viviendo y que cada decisión que toma el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo actual nos está perjudicando a todos los ciudadanos en su conjunto, no nada más a los que son los opositores, sino a todos, a todas. Entonces, creo que sí, lo que hemos vivido en las últimas 3 semanas, Lidia, mira, nada más el hecho de que no hemos tenido nuestro fondo en 2 semanas, pero ¿cuánto se nos juntó? ¿Cuánto no ha cuánta pasado? cosa no se nos juntó? Y bueno, pues ojalá la gente vaya tomando conciencia de esta situación que estamos viviendo. Ale, como siempre, un gusto. No, el gusto es mío, Lidia, gracias al auditorio. Y gracias, recuerden, esto lo subimos a nuestro canal de YouTube, ahí lo pueden repetir. Por supuesto, seguimos leyendo sus comentarios 22 26 30 28 00. Excelente velada. Sí, el programa de obra comunitaria que se ha manejado como el programa estrella de la administración del gobernador Alejandro Armenta, que consiste precisamente en materializar propiamente lo que es el humanismo mexicano. Esta frase que se ha escuchado tanto desde nuestra
presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y que el gobernador Alejandro Armenta lo replica aquí en Puebla de una excelente forma, porque a través de este programa es que se le da a la gente, se le regresa esa facultad de que ellos decidan en qué gastar parte del dinero del gobierno del estado en las obras que ellos priorizan, pero sobre todo que ellos realizan también, porque el recurso baja a un comité de bienestar a nombre de la tesorera, que tiene que ser mujer, por reglas de operación sí o sí mujer. El gobernador confía mucho en las mujeres, que son quienes más quienes mejor administran el dinero y más estiran el dinero. Entonces, yo creo que con menos alcanza para más, y pues de esta forma es que los comités de bienestar ejecutan ellos mismos sus obras. Oye, preguntarte, ¿cuáles son estas principales obras? ¿Qué es lo que más pide? Bueno, la obra comunitaria aplica en espacios públicos. Entonces, entendemos por espacios públicos canchas deportivas, parques, jardines, edificios públicos, como son escuelas, como son iglesias, como son templos. Todo esto aplica a la obra comunitaria. Las calles, oye, que queremos pintar fachadas, que queremos pintar guarniciones, que queremos arreglar un drenaje, que queremos un captador pluvial, que queremos computadoras para las escuelas. Todo este tipo de insumos aplican en la obra comunitaria. Hasta templos, ¿no? ¿Mencionaba? Sí, desde luego, la gente, pues ellos dicen, queremos impermeabilizar la iglesia, bueno, pues ellos deciden, el dinero baja al comité de bienestar y los comités son los que se encargan de ejecutar. Y vaya que en la zona donde estás hay muchas iglesias. Sí, somos una zona, tú sabes, son muchos templos, aparte de que se sigue manejando el tema de las mayordomías, de las fiscalías en las iglesias. Entonces, pues esta forma de organización permite que haya esto. Por ejemplo, en San Andrés acabamos de realizar, en San Andrés Cholula, en la parroquia vamos a bajar obra comunitaria para destinarlo a arreglar, darle mantenimiento a la torre, pero sobre todo al reloj, que es un reloj marca Centenario, de estos que hacen en Zacatlán, y que pues desde hace mucho tiempo ha dejado de funcionar, entonces se va a aplicar el dinero para eso. Oye, ¿cómo participan? ¿Cómo se unen para poder decirte, sabes qué, necesito esta obra? Sí, pues precisamente es lo que el gobernador ha dicho, que se haga comunidad. Y entonces tú, por ejemplo, podrías platicar con tus vecinos. Si tú me dices, oye, delegado, aquí afuera de mi casa queremos pintar las fachadas y queremos pintar guarniciones. Tú haces una reunión con tus vecinos, oye, ¿sabes qué? Me enteré de este programa, nos baja el dinero, el recurso a nosotros, el gobierno pone materiales, nosotros la mano de obra, y entonces reunimos a las 80, 100 personas que se requieren para la asamblea comunitaria. Nosotros vamos, le damos forma, llevamos los formatos, elegimos al comité de bienestar, se ratifica por la asamblea que a mano alzada se priorizan las obras que ustedes, por decirlo, 3 obras que ustedes quieran hacer, las sometemos a votación de la asamblea y de esa forma se prioriza, y el comité que ya se elige y que lo ratifica la asamblea es quien se encarga de ejecutar. Es la misma sociedad. La misma sociedad. Vecinos, así es, sí, desde luego. Y esto es muy importante porque así te das cuenta de cuánto cuesta hacer algo para la gente, ¿no? Porque muchas veces pues las autoridades, los municipios te dicen, no, pues esta remodelación de baños costó tanto, y pues realmente te das cuenta que cuesta mucho menos. Entonces la gente también de esta forma se da cuenta de cuánto cuesta hacer una obra y pues no se van a dejar engañar en el futuro, ¿verdad? Claro. Oye, ¿cómo cuántas obras llevarán? Nosotros llevamos ahorita ya más de 100 asambleas realizadas desde inicios del mes de marzo a la fecha. La verdad es que le hemos puesto muchísimas ganas, hemos caminado bastante, y ya en ambos municipios llevamos más o menos, yo creo que vamos a llegar como a las 120, 130 asambleas, tocando ya los techos de presupuesto, porque nosotros queríamos hacer 300, era nuestra meta al principio, 300 asambleas. Sin embargo, tampoco queremos hacer asambleas en las cuales ya no se cumpla o no baje el recurso, porque la gente obviamente se va a molestar. Claro, y va a dejar de confiar, y yo creo que es una buena obra, ¿no? Desde luego, ¿no? Esto es devolverle, te digo, esa confianza y cerrar esa brecha que durante muchos años se ha abierto entre el gobierno y la ciudadanía. A la ciudadanía le platicas del gobierno y siempre es como un tema de molestia, ¿no? Sin embargo, en este programa, pues lo que haces es cerrar esa brecha y que la gente vuelva a confiar en su gobierno. Perfecto. ¿Cómo te buscan? ¿Cómo se contactan contigo? Claro que sí, mira, en la delegación, las oficinas de la Delegación de Bienestar se encuentran en el CIS de San Andrés Cholula, que está a la altura de Tlaxcalancingo en el periférico, y junto al CESA de Tlaxcalancingo, ahí están las oficinas, y a través de redes sociales, que la verdad es que sirve bastante porque nos han mandado muchos mensajes a través de Facebook, a través de Instagram, que nos dicen, oye, delegado, quiero obra aquí, yo les pido que nos proporcionen su número, mando el screenshot a la persona de la delegación encargada
enterada de esto, ellos los contactan, se empiezan a hacer las visitas técnicas y ya terminamos haciendo la asamblea. Perfecto. ¿En redes cómo te encuentras? Ray Cuautli, como Ray Cuautli, ahí estamos a la orden. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias.